Entonces, por favor, ahí muy, muy atentos, y cualquier duda, pues aquí estaremos para tratar de responderles. Así es. Agradezco por la oportunidad de tener a cada uno de ustedes, ¿no?, en este programa. A la verdad, es un privilegio tener a cada uno de ustedes, porque no es fácil, ¿no?, reunir a 3 personas con un solo propósito. Sabemos que hay muchas cosas sobre el tema del Arca de la Alianza, desde su construcción, ¿no?, cuando Dios instituyó en el libro del Éxodo, y casi la mayor parte del Antiguo Testamento nos habla sobre el Arca de la Alianza, ¿no?, que era como un símbolo, ¿no? Era un símbolo en la cual la presencia de Dios moraba, ¿no? Y algo más importante, hoy tener a 2 personas que de verdad saben del tema, y podamos en unos segundos ya iniciar este programa. Harold, ¿qué se nos avecina en este programa? Bueno, apreciado Yeser, el día de hoy vamos a tratar el tema de dónde está el Arca de la Alianza, ¿no? No vamos a tratar mucho del tema de la composición de lo que es el Arca, sino la pregunta que todos han hecho durante muchos años: ¿a dónde está el Arca? ¿Qué pasó? ¿En qué momento del tiempo desaparece un elemento tan importante dentro del Mikdash? ¿Y por qué desaparece? ¿Y qué va a pasar con ese objeto tan importante que va a ser el Arca de la Alianza, que va a tener las tablas de Moshe Rabbeinu y también la vara de Aharón? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Algunas teorías dicen que terminó en el África, otros en la China, y hay multitud de especulación que se da en este tema. Incluso algunos dicen que está abajo del Monte Moriah, pero que el Islam no permite perforarlo porque tienen también ahí la Meca de Medina. Entonces, es un tema bastante controversial. Yo por ahí he escuchado a algunos amigos que son adventistas del séptimo día, que ellos comentan que el arca está definida dónde está ahorita en las Sagradas Escrituras. Pero vamos a dejar que un especialista en el tema, el rabino Joel, un amigo muy entrañable, un compañero de ISMI, va a abrirnos mucho más el abanico. Yo voy a comenzar a dar una explicación general, un poquito las teorías de conspiración que se han tejido respecto al tema, y el rabino nos va a llevar ya a la parte netamente toraica, talmúdica, los escritos deuterocanónicos. Es decir, vamos a apelar a todas las fuentes para ver qué pasó con el arca. ¿Por qué se perdió? Claro. ¿A dónde está? ¿Aparecerá? ¿No aparecerá? Todo eso y mucho más lo vamos a ver a lo largo de este programa. Entonces, apreciado Yeser, por interno, por favor, mándame el link para compartir a los amados oyentes en el Facebook y también en WhatsApp. De momento dejo al rabino Joel para que nos dé una pequeña introducción Harold, de lo que es el arca. Sí, Harold, por favor, el link que te envié del enlace de la foto, por favor, allí está, dentro del programa, a la página del Facebook, y por favor, ahí compartes el link, porque como yo no puedo compartir, entonces, por favor, puedas compartir. Perfecto, sí, no te preocupes, voy a, de momento, darle paso al rabino para poder compartir el enlace en los grupos. Sí, vamos ya en unos segundos vamos a iniciar este programa. Rabino Joel, de verdad es un privilegio, ¿no? ¿De qué país nos está visitando, Rabino Joel? Bueno, nosotros somos de aquí, de Chalco, de Covarrubias, Estado de México, en el país mexicano. Aquí estamos nosotros desde aquí, mandándole saludos hasta allá, gracias a la tecnología que el Eterno ha permitido podernos conectar. Entonces, sí, estamos en México. Rabino Joel, una pregunta. ¿Usted es judío neto o es convertido al judaísmo? No, yo soy converso, ¿sí? Nací mexicano y me convertí al judaísmo. Ok. Para todos ustedes, el Rabino Joel, ¿cuántos años practicando el judaísmo, Rabino Joel? Pues... o estudiando la Torá, ¿no? Tal, se dice. Como tal, practicando un judaísmo, llevo relativamente poco. Ajá. Estuve más tiempo en lo que es lo que se llama, bueno, como las raíces hebreas. Ajá.
practicando no muy de lleno dentro de la tradición. Es hasta hace un breve tiempo en que ya nos hemos metido netamente al judaísmo. Ese es el asunto. Pero podemos extender, si hablamos de ya con la raíz sagrada, o sea, con la observancia de la ley, sería ya pues desde los 24 años, ¿sí? Entonces ya lleva un poquito de tiempo. Wow. Pero sí, el proceso de conversión es muy largo. No es no te vas en 1 año, 2 años, y hay veces que se llega a alargar muchísimo. Entonces, ese es uno de los motivos por el cual pues tengo relativamente poco dentro formalmente del judaísmo. Profe, Rabino Joel, ¿qué nos espera esta noche sobre las teorías, sobre la ubicación del Arca de la Alianza o el Arca del Pacto, como le dicen las Sagradas Escrituras, ¿no? Lo que dice también en la Torá? Sabemos que el Arca del Pacto, el Arca de la Alianza, simboliza la justicia y la presencia de Dios como tal. ¿Qué nos espera esta noche, Rabino Joel? Bien, es cierto, desde que estaban en el desierto, el Eterno en Éxodo capítulo 25, versículo 8, si no mal recuerdo, dice: y me harán un santuario y yo moraré entre ellos, es decir, de los hijos de Israel. Y aquí se empieza lo que es a construir el santuario. En medio del campamento estaba el que le llaman tabernáculo, en hebreo es Ohel Moed, o literalmente tienda de la cita o tienda del encuentro. Y en el más importante de todos los utensilios sagrados que estaban ahí es el arca, del cual vamos a hablar. ¿Por qué? Porque él es el que le da precisamente el nombre a todo este santuario. ¿Por qué? Porque se llama, hasta en diferentes versiones lo podrán encontrar como tabernáculo de reunión o el tabernáculo del testimonio. Ustedes recordarán ese tipo de citas, el que haya leído un poquito su Biblia, la recordará, y entonces se dará cuenta que lo que está diciendo ahí es del testimonio del encuentro. Y se dice que las tablas del testimonio, por eso también se le llama el arca del testimonio. El arca no solamente de la alianza, sino el arca del testimonio. ¿Qué testimonio? Ya lo mencionó Harold hace unos momentos. Se metieron ahí las tablas de la ley, y entonces ese testimonio le da nombre a todo, el tabernáculo del testimonio. Y bueno, podríamos hablar en otro momento acerca de un poquito más de cómo lo concibe el judaísmo, qué representa, por qué las ciertas medidas, sus materiales y todo ese tipo de cosas. Lo que nos ha convocado aquí es qué pasó, porque están los utensilios sagrados ahí, 40 años en el desierto en la época de Moisés. ¿Estamos? Y permanece 14 años en una ubicación llamada Gilgal. Esto es en la época de Josué, que en hebreo es Yehoshua bin Nun. Entonces está ahí, todos lo sabemos, hasta en 40 años en el desierto, luego 14 años en Gilgal, en la época de Yehoshua bin Nun. Ahora, lo que nos explica la Mishnah en el tratado de Sebajín, de capítulo 14, nos dice que ahí después va a estar 369 años en Silo, que en hebreo se pronuncia Shiloh. Esto es en la época de los jueces. Y bueno, es donde estaban los hijos de Aarón, los hijos de Elí, que era en ese momento, Elí era un sacerdote, ¿no? Entonces ahí permanece 369 años. Posteriormente, ¿a dónde va? Está 57 años en Nob y Gibón. ¿Sí? Esto es en la época
del rey David. Entonces estoy yendo muy rápido porque, bueno, es nada más para mencionar más o menos en dónde está el arca para después ver dónde o cuándo desaparece. Después de los 57 años, que es más o menos la época del rey David, que está en Nob y en Gibón, ahí va a permanecer 410 años en la casa que primero le quería, como todos sabemos, le quería construir David. David no pudo, le fue impedido por el Eterno el construir el templo. Entonces le dice, tu hijo es tu hijo va a construir el templo. Entonces 410 años dura ahí en la casa que edificó Salomón. Todo eso lo puedes ver en Primera de Reyes, por ejemplo, capítulo 6. Entonces, después de ahí, ¿qué sucede? Y después de ese evento vamos a tener cada vez menos noticias de el arca, hasta que en un punto, por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 23, que voy a leer, dice, se sentó Salomón como rey sobre el trono. No, estoy equivocándome en la cita. Ese es cómo se sienta Salomón, sustituye a su padre. No, es ¿dónde está? Es en segunda. Es que no íbamos a hablar precisamente de eso. Bueno, chicos, vamos a iniciar ya, creo. 23. ¿Perdón? Vamos a iniciar ya este programa. Ya creo que está Harold también con nosotros. Estábamos hablando un poco con el rabino Joel sobre el tema del arca, algunas cositas, pero ya de lleno vamos a entrar ya al programa. El profesor rabino Joel, hermano Harold, de verdad, amigos, este programa es para aprender juntos. Y hay muchas curiosidades bíblicas, como dijo el rabino Joel, de verdad, ¿dónde está el arca? ¿Quién se la llevó? ¿O por qué desapareció? ¿Por qué tantos años y nadie sabe del arca? Arqueólogos han buscado, cazadores de tesoros siguen buscando, pero vamos a ver a la luz del estudio, ¿no? Exhaustivo que ha llevado cada uno de ellos sobre el tema del arca, ¿no? Sobre las teorías, sobre la ubicación del arca de la alianza. Rabino Joel, Harold, no sé cuál de los dos va a empezar, pero vamos a iniciar ya este programa para dar lo mejor de nosotros en esta hermosa noche. Claro que sí, Yeser. Vamos a compartir la PowerPoint, la diapositiva, compañeros. Me van a comunicar en estudio cuando se puede apreciar la misma. Vamos a comenzar esta exposición, ¿verdad? Que hemos preparado con todo nuestro trabajo y nuestro cariño con el rabino para que nuestro pueblo latinoamericano pueda tener acceso a esta disertación. Así que, compañeros, ¿se puede apreciar la pantalla? Todavía, Harold. Esperamos. A ver un momento. Ya, ahora sí, Harold, sí se ve la pantalla. Perfecto, perfecto. Buenas noches, estimados amigos. Vamos a comenzar rápidamente. Vámonos a la lámina 2. En esta oportunidad somos 3 personas las que vamos a estar en esta mesa de diálogo. El locutor, nuestro amigo Yeser, director de Torre Fuerte. El rabino Joel, desde Chalco de Covarrubias, República de México. Y también Harold Aliaga, su amigo y paisano, acá de Perú, de San Martín de Porres. Bien, vamos a entrar rápido al tema. Vamos a entrar justamente al tópico. El tópico que tratamos hoy día no es acerca tanto del arca, sino a dónde quedó, porque esa es la pregunta que se ha hecho durante mucho tiempo. Hay mucha especulación, hay mucha fantasía, hay mucho amarillismo, y el día de hoy vamos a centrarnos en explicar cuál podría ser el posible paradero de esta arca. Entonces, primero vamos a abordar
teorías externas y luego teorías internas. Cuando hablamos de teorías externas, estamos enfatizando en elementos que son extraescriturales, que significa que están afuera de la escritura. Entonces, vamos a comenzar con el caso de Hollywood. Hollywood va a comenzar esta calentura por empezar a poner el arca incluso en manos de los nazis. Vamos a ver un pequeño video que dura 2 minutos, así que vamos a ponerlo en pantalla para que los amados amigos lo puedan Bien, en esta primera parte, queridos amigos, que hemos compartido el video de Indiana Jones, estamos entrando primero a teorías conspiranoicas. ¿Okay? Una de las muchas posibles teorías dicen que Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial, aparte de buscar el Grial, aparte de buscar a la raza aria, también estaba buscando objetos que, de acuerdo al pensamiento que él tenía, le iban a dar el poder, ¿verdad? Porque obviamente el pensamiento que tenía él era de la raza superior, la raza aria que iba a conquistar. Entonces, en ese marco, una primera teoría especulativa justamente va a nacer de que los nazis la estaban buscando. Por eso que Hollywood se inspira mucho en eso para crear esta película de Indiana Jones. Entonces, obviamente, ahí se pone al arca como un objeto, de cierta manera, con una suerte de maldición, ¿verdad? Hemos visto en la pantalla, en el dibujo, que hace una suerte de espíritu que mata a toda la gente. Entonces, vamos a ver que esa idea conspirativa no está tan alejada de la realidad, porque incluso en Etiopía también se va a plantear exactamente lo mismo. Entonces, vamos a sentar las bases. Primero partamos justamente de cómo lo concibe el mundo, cómo concibe la gente, vamos a decir así, no espiritual, cómo concibe la gente de afuera, los que no están adentro de, vamos a decir así, de la fe. Ellos lo conciben solamente como un objeto, de repente como una suerte pues de fetiche, una suerte de objeto sagrado, que posiblemente tenga poderes mágicos, ¿no? Entonces, así como lo conciben, señores, la gente que no está ligada a la fe. Ellos conciben así el Arca de la Alianza. Ahora, ya saliendo un poquito de la fantasía, vamos a decir así, de la película, vamos a entrar ahora a algo un poquito más real. ¿Real en qué sentido? Una primera teoría va a decir justamente que el Arca de la Alianza va a estar en Etiopía. Para eso vamos a compartir la pantalla, vamos a compartir de nuevo, compañeros. Necesario siempre esto. Denme unos minutos. Vamos a compartir. Ok, vamos a compartir la pantalla. Entonces, vámonos unos minutitos. Ok, compañeros, me dicen si se puede ver la pantalla, se puede apreciar.
Apreciado Yeser Rabino, ¿se puede ver mi pantalla? Apreciados compañeros, ¿se puede apreciar mi pantalla? Todavía no. Todavía no. Ok, vamos a esperar un poquito. Todavía no. Recién, Harold. Excelente, muchas gracias, Yeser. Bien, compañeros, una teoría un poquito más real, por así decirlo, es que el Arca de la Alianza va a estar en Etiopía. Ahora, se trata esta leyenda, por así decirlo, sabemos nosotros que Salomón, Shlomo Hamelech, el hijo de David, tuvo muchas mujeres, y el tema con Salomón es que él buscaba casarse con todas las doncellas, no por un tema sexual, sino por un tema de política, por un tema de hacer alianza con el faraón, con diferentes reyes. Entonces, este marco va a servir porque va a venir una mujer de Etiopía, y producto de esta relación, de este fruto amoroso, van a ser el monarca Menelik I. Entonces, este Menelik I, si bien es cierto no sale en la Biblia, por eso dije, vamos a tocar la parte extra bíblica, va a ser el hijo de la reina de Saba y de Salomón, de acuerdo a la tradición oral, de acuerdo a una leyenda. Entonces, se va a especular que Salomón va a mandar justamente el Arca de la Alianza justamente a Saba, porque el propósito era hacer una nueva Jerusalén en Etiopía. Entonces, vamos nosotros notando un poquito esto, es bastante interesante. Ahora, las tradiciones de los etíopes mencionan que el propio Eterno que va a elegir esta tierra, o sea, Etiopía, y especial Aksum, como la ciudad más sagrada. Y en este lugar hay un caballero, Semicael Brané, él va a ser un diácono del templo. Y él va a decir que justamente ahí es donde va a estar el arca. Incluso mucha gente dice que los diferentes diáconos que se encuentran cuidando el arca viven un cierto periodo de tiempo, pero que después mueren de acuerdo a circunstancias excesivamente extrañas. Y esto nos recuerda, chicos, un episodio muy importante cuando los filisteos, se roban el arca de la alianza después de derrotar a los hijos de Eli, a Ovni y a Finés, y se llevan el arca al templo de Dagón. Y sabemos nosotros que en el templo de Dagón van a ocurrir cosas muy misteriosas. Primera, la estatua del dios Dagón va a aparecer caída boca abajo, y en una segunda oportunidad, el dios Dagón va a aparecer con los brazos decapitados. Y no solamente eso, sino que le comienza a dar un tipo de úlcera maligna a la gente de uno de los reinos de Filistea, creo que es Ticón. Y producto de este miedo a esta mortandad que para ellos era como un coronavirus ahorita, van a mandar el arca de regreso a Israel. Entonces, en base a este relato escritural es que se van a tener historias extracanónicas, como la que estoy mencionando, como la que el diácono Semicael Brane y otros antecesores han tenido muertes misteriosas, han quedado ciegos. Y eso ha sido precisamente porque han tenido bajo su custodia el arca. Y obviamente el arca va a tener las tablas de la Torá adentro de sí. Ahora bien, esta es una imagen de lo que es dicho lugar, ¿verdad? En Etiopía. Puedo ver a los etíopes justamente ahí yendo a este lugar sagrado. Entonces, para los etíopes, apreciado Yeser, Rabino Joel, este es el lugar donde se va a encontrar el arca de la alianza. Este es el lugar donde se va a encontrar el arca que el Eterno le ordenó a Moisés construir en el desierto. Y este es el arca que va a conectar, por así decirlo, el mundo espiritual con el plano terrestre. Esta es una primera teoría. Ojo, y digo teoría, no es una afirmación, ¿ok? Es una leyenda que se ha tejido, y que para los etíopes no es una leyenda. Para los etíopes es un emblema de su nación, ¿ok? Es algo real para ellos. Pero acá viene el punto. Arqueólogos no han ido, investigadores no han ido, nadie lo ha visto. Entonces, yo sé que la gente puede decir sí, pero solamente Tomás dijo creer para creer. No, en este caso no hablamos, señores, de fe, hablamos de evidencia. Lo que nosotros queremos es saber dónde se encuentra el arca de la alianza. Ojo, el Instituto del Templo en Israel ha sacado un duplicado del arca, pero esa no es el arca original que obviamente Moisés y Aarón pues tuvieron en sus travesías en el desierto. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde está? ¿Okay? ¿Qué pasó? ¿Qué fue, como decimos acá en el Perú? Bien, ya hemos examinado la primera teoría, que posiblemente esté en Etiopía. Ahora vámonos con una segunda teoría. Vamos a ver a un misionero, vamos a ver a Ryan Wyatt, ahorita vamos a ver qué cosa es lo que él plantea. A ver, ¿dónde dice que está el arca según él? Y
según él va a mostrar evidencia. Vamos a compartir la pantalla para ver qué plantea Ryan Wyatt. Entonces vamos a compartir, compañeros de grupo, vamos a compartir estos pequeños pasos son importantes. Ok, vamos a ver. Entonces, chicos, me avisan cuando ya se puede ver mi pantalla. Vamos a esperar un poco. Sí, de producción me confirman si se puede ver la pantalla. Esto ya se ve. Perfecto, todavía no, ok. Ya se ve la pantalla. Perfecto, vamos a hablar, chicos, el caso de Ron Wyatt. Este Ron Wyatt es un misionero estadounidense, ¿ok? Este Ron Wyatt ha presentado supuestas. ¿Por qué decimos supuestas? Porque él es el único que, entre comillas, ha visto dónde está el arca. Se supone, caballeros y damas, para los que nos están acompañando, que encontrar un objeto tan importante, tan sagrado para las tres fe monoteístas, llámese cristianismo, judaísmo o islam, sería algo revolucionario encontrar un objeto tan preciado. Incluso sería objeto de modificación de libros, sería objeto de una gran controversia, una gran noticia para el mundo. Pero vamos a ver cómo Ron Wyatt va a presentar, entre comillas, supuestas pruebas. El caso de este Ron Wyatt va a hacer excavaciones en Israel, concretamente en el Monte Moriah, pero el lugar donde Wyatt va a comenzar a hacer sus excavaciones exactamente no es el lugar, ¿ok? Cuando uno puede apreciar el video, en el video de Ron Wyatt, se va a apreciar justamente que él va a excavar en un lugar donde no está el arca. Y vamos a ver cómo Ron Wyatt va a tejer una teoría en la cual el monte de la Gólgota, donde fue crucificado el maestro, va a ser exactamente ese lugar en el que va a estar ahí el arca. Vamos a ver lo que va a plantear Wyatt. Ahora, para esto Wyatt va a focalizar su teoría en el libro de los Macabeos. Sabemos nosotros que el libro de los Macabeos, si bien es cierto, no es un libro canónico, pero es muy importante para el judaísmo, como lo sabe el rabino Joel, porque obviamente en la fiesta de Hanukkah, el día de la dedicación, se lee el Sefer Hashmonaim, el libro de los Macabeos. Entonces, en segunda de Macabeos, capítulo 2, 4, 8, dice lo siguiente: ahí Yirmiyahu, Jeremías, encontró una caverna, ¿nota? Y metió en ella el arca, el toldo que la cubría, el altar del incienso, y luego tapó la entrada con una piedra. Este lugar quedará secreto hasta que Elohim, Dios, tenga compasión de su pueblo disperso y lo reúna. Entonces Adonai mostrará de nuevo estos objetos. Bien, acá lo que yo quiero que el pueblo focalice es en la palabra caverna, y vamos a ver cómo Wyatt va a manipular esta información para hacer que su teoría tenga, por así decirlo, una cierta convicción. Entonces vamos a la siguiente lámina. Bien, acá vamos a ver cómo el amarillismo, el sensacionalismo, la especulación, vamos a ver cómo Wyatt va a ubicar una cueva cualquiera, por eso estamos poniendo una flecha de color rojo, y Wyatt, en base a lo que hemos visto en Macabeos, que también menciona una pequeña cueva, él va a afirmar que aquí está la cueva que contiene el arca. La pregunta es, ¿dónde están las fotos de esa arca legítima? No hay. ¿Y por qué este misionero Wyatt va a comenzar a embaucar a la gente? Porque obviamente la gente tiene mucha fe, la gente tiene mucha expectativa y sabe la conexión muy importante que hay entre los objetos del templo con el reinado del Mesías. Pero vamos a notar nosotros que Wyatt lo que va a hacer, va a manipular, va a jugar con la expectativa del pueblo, pero no está dando pruebas fehacientes. Ahora, el lugar donde Wyatt fue completamente aplaudido fue una comunidad, en una congregación. Cuando Wyatt comienza a dar su discurso, la gente dice: bravo, aleluya, gloria a Dios. Ahí está. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las evidencias que tiene Wyatt para conectar el monte Gólgota, el monte de la calavera, donde fue crucificado el maestro, con la prueba que menciona el libro de los Macabeos? Recuerde usted, el libro de los Macabeos es un libro que se va a escribir al momento en que el pueblo judío está siendo perseguido, sofocado, ¿okay?, por el imperio griego Seleucida. Es lo mismo con las 7 comunidades del Asia en el libro de Apocalipsis. Comienzan a ser acorraladas por Roma, así igual también el pueblo judío comienza a ser acorralado por los Seleucidas, y por esta razón es que se escribe el Sefer Hashmonaim, el libro de Macabeos. Entonces, acá lo que vemos que Wyatt está haciendo, está manipulando, está torciendo,
está, vamos a decir así, engatusado, pero no está ofreciendo las pruebas, porque para que él ofrezca las pruebas, tienen que haber ido arqueólogos internacionales, investigadores, para que den fe de que esto es cierto. ¿Ok? Mientras no haya una prueba fehaciente, no haya medios que lo sustenten, como Israel New y todo este tipo de institutos de medios, mientras no se verifique eso, caballeros y damas, no deja de ser una especulación, una teoría de conspiración. Ahora, este es el argumento de Wyatt. Lo que vemos en la parte de arriba es la imagen del maestro Yeshua, Jesús, crucificado o colgado. ¿Cómo Wyatt va a manipular el lugar donde el soldado romano va a atravesar el lanza? ¿Y cómo las gotas de sangre van a caer justamente en el propiciatorio? La pregunta es, ¿cómo Wyatt sabe esto? ¿Por qué él afirma esto? ¿De dónde se coge Wyatt para una cosa tan arriesgada como esta? Porque recuerden, no puede decir que el cielo es verde porque lo dice, porque los pastos son amarillos porque lo dice. Tienen que haber caballeros que llaman prueba fehaciente. Somos personas de fe, por supuesto. ¿Sabemos lo que es la fe? Absolutamente. La fe es la condición de la fe. Pero tampoco somos crédulos, señor. Cuando hablamos de cosas de fe, y sobre todo en objetos importantes, ¿no? Caballeros y damas tienen que traer pruebas. Como decimos acá en el Perú, no trae que usted paucar. Tiene que haber las pruebas que demuestren exactamente que el monte Gólgota, en la ahí se encuentra. Mientras no haya una evidencia suficiente, más que como una especulación y una manipulación. Ahora, vamos a ver cómo va a funcionar Wyatt y va a manipular textos para favorecer la teoría. Para esto, Wyatt va a utilizar de Juan 4, que dice: unos amó a nosotros y envió a su al Mesías en propiciación de nuestros pecados. Entonces, ¿qué dice Wyatt? Por esa propiciación, yo sé que el Arca de la Alianza tiene un lugar llamado el propiciatorio, entonces propiciación estaba arriba, estaba abajo. La pregunta es, señores, no se puede hacer con un solo versículo. No le puede hacer decir al texto lo que el texto no ha dicho, porque el contexto de primera de Juan 4 tiene otro contexto muy distinto. Entonces, lo que está haciendo este caballero Wyatt está torciendo las escrituras y acomodándolas a lo que su razón quiere que diga, pero acá no se trata de lo que yo siento, lo que a mí me gusta, ¿no? Caballeros y damas, acto refuerte, cosas que son concretas. Entonces, leamos algo muy importante. El texto de Levítico Torat Kohanim dice así: tomarás con la sangre del becerro. Usted dice becerro, ¿sabe? El becerro es un animalito, y la rocerás sobre el oriental. Entonces, el error que comete Wyatt no va a comparar la sangre del maestro de Yeshua, o esto como los evangélicos, con la sangre del becerro. O sea, no tiene una cosa nada que ver con otra. En el intento de decir, no, es que y la sangre cayó en el propiciatorio, se da la nueva alianza, entonces Wyatt está manipulando, está torciendo, embaucando, y otra vez está tomando versículos de su contexto, dándolo. Esto es bien importante. Este se trata. Vamos un momento a dejar de compartir este estudio antes de darle paso al Joel. Apreciado Jesse, nosotros somos personas de creemos en Adonai, pero nosotros tampoco somos no vamos a tocar entero. Algo, ¿okay? Estamos hablando de algo delicado. A mí me gusta, me parece que yo sueño. No, porque hay comunidades, a manera de paréntesis, que han dicho que el maestro iba a regresar en 1914, otras en 1940, y hasta ahorita no ha pasado nada. Entonces, por eso digo, la especulación es grande cuando uno no tiene las evidencias del caso, cuando uno le hace decir al texto lo que el texto nunca ha dicho, sino que uno agarra de aquí, chapa de acá, salta de allá y coge de acá para tejer una teoría. Entonces, hasta ese primer apartado, amigo Yesser, voy a cerrar mi participación para que ahora sí el rabino Joel entre a la parte de la literatura judía, a lo que dicen los sabios, ¿ok? Y nos pueda un poco ampliar el panorama. Pero vamos a hacer una pequeña pausa acá para saber, amigo Yesser, si en esta primera parte
hay alguna inquietud. Si no, para darle pase al rabino. Bueno, Harold, de verdad es muy importante entender que hay muchas teorías y también conspiraciones sobre la ubicación del arca, ¿no? La cual hemos visto, ¿no? Lo de Hollywood, lo de Etiopía, ¿no? La cual no se sabe si verdaderamente es el arca o no es el arca, o puede ser una copia del arca, ¿no? Porque me acuerdo leyendo las Sagradas Escrituras, le dice Salomón a la reina de Saba, le dice, pídeme lo que quieras, ¿no? Y yo creo que probablemente, ¿no? Especulando, ¿no? Podríamos decir que lo que le regaló a la reina de Saba podría ser una copia del Arca de la Alianza, podría ser, ¿no? Por la cual Salomón, el rey, le dice, pídeme lo que quieras, ¿no? Que yo te daré. Entonces podría ser una copia del arca, ¿no? Pero no creo que sea el arca original, porque hasta el día de hoy nadie sabe qué hay detrás del velo en la iglesia de Etiopía. Nadie sabe lo que hay, ¿no? Siempre dicen, se ve History Channel, Discovery, cuando sale y dice, ¿no? Que llegan a la misma iglesia de Etiopía, pero nadie ha cruzado la cortina que separa donde supuestamente está el arca. Nadie se ha entrado, ¿no? Para que digan si verdaderamente existe o es especulación. Bueno, y es lindo saber y comparar con la historia, porque es necesario comprender y qué más, ¿no? Aprender juntos el día de hoy sobre este tema, ¿no? Sobre teorías, sobre la ubicación del arca de la alianza o el arca del pacto, como se conoce, ¿no? Más nada, Harold. No, muy bien apreciado, Yeser. Yo creo que es puntual haber sentado acá las bases, ya que ahora el rabino nos va a introducir al mundo judeo, es decir, a los sabios, a la literatura intertestamentaria. Nos va a conducir el rabino Joel de la mano para ver justamente qué opina el pueblo de Israel. Ahora, ya no la parte externa, ojo, en la primera parte hemos visto lo que opina lo de afuera. Y cuando hablamos lo de afuera, hablamos Hollywood, hablamos Etiopía y hablamos el caso de Ryan Wyatt. Pero ahora vamos a entrar ya no de afuera, o sea, el análisis ya no va a ser externo ahora. Ahora el análisis va a ser interno. ¿Qué opina el pueblo de Israel? ¿Qué han dicho los sabios durante generaciones? ¿Qué pasó con el arca? Un objeto tan importante que le costó la vida a Elí cuando dijo la cabot y cabot. La gloria de Adonai ha sido traspasada y murió y se desnucó. Cuando el pueblo recuperó y David entró danzando, llevando el arca de la alianza, y Mical lo despreció por eso. ¿Qué pasó con un objeto tan sagrado, tan importante? ¿Y por qué cuando entra Pompeyo, matando a todos los sabios de Israel, cortándolos, despedicándolos? ¿Por qué cuando él entró a buscar la estatua del Dios de Israel, no encontró más que solamente rollos de la Torá? Bien, para eso vamos a darle ya espacio a nuestro rabino Joel. Apreciado rabino, voy a compartir las láminas y cuando usted me indica, Harold, dale siguiente. Le doy siguiente, cuando usted quiere detener las diapositivas para dar un comentario, dice, Harold, detén la diapositiva, deje compartir, voy a dar un comentario y lo vamos a manejar así. Ok, me parece muy bien. Perfecto, rabino, voy a compartir pantalla. En lo que pones las diapositivas, me gustaría decir algo acerca de estas teorías. Algo que dice Adolfo Reutemann en su libro Del Tabernáculo al Templo, que es plenamente recomendable que lo lean. En la página 65, él dice, en este sentido, pues, el Templo de Jerusalén fue el instrumento esencial en la formación del Estado, a efectos de legitimar su existencia, a semejanza de la práctica establecida en el Antiguo Oriente. Por ello, no es casualidad que la idea de construir el templo haya sido propiciada por David, el fundador de la dinastía, y luego construido por el heredero Salomón. La legitimidad del templo le daba legalidad al reino. La simbología religiosa asociada al templo salomónico habría tenido como propósito político de servir
de indicadores visuales de la presencia divina en la tierra, apoyando a los gobernantes de la casa de David. En otras palabras, que lo que es el arca representa la Merkabah, el trono divino. Entonces, el trono divino ahí en Jerusalén nos dice que da legitimidad al trono de David. ¿Ah? Entonces, por eso bajo esa óptica no es posible que se le haya ido, o sea, para otro lugar, porque eso es lo que legitimiza el gobierno de la dinastía de David. ¿Ah? Bueno, prefiero que lean ahí esa parte. Bueno, vamos a la siguiente lámina, por favor. Teorías judías, y por eso decimos teorías. O sea, aquí también no vamos a presentar una foto, no vamos a presentar, pero es una teoría. ¿Por qué? ¿Por qué la presentamos? Porque es el pueblo de Israel, el pueblo que ha guardado la Torá, el pueblo que recibió todo esto. Entonces, sus tradiciones conservan cierta valía, pero eso es tradición. La tradición sobre Jeremías, ya la ha comentado un poco el Murejarol, y nos decía acerca de esto. Este libro está escrito aproximadamente entre el 125 al 63 antes de la era común. ¿Ah? Entonces, para allá, hasta el primer siglo, esta tradición ya era bastante extendida, porque ya se ponía por escrito en el libro de los Macabeos. Y pues precisamente nos dice que Jeremías, como profeta, él es el que va y oculta el arca y algunos otros enseres sagrados. Y la siguiente lámina, por favor. Él llega ahí, lo pone, y muchos dicen, querían encontrar la tienda, bueno, la cueva, ¿ah? Sí, y ellos van, pero volvieron sin encontrar nada, porque querían decir, bueno, vamos a poner ciertos signos, ciertas señas en lo que nos va a guiar, para que no se nos olvide a través de generaciones, ¿no? Entonces, no pudieron dar, y Jeremías se enoja, le dice, le reprende con las siguientes palabras que vienen en la siguiente diapositiva. Esto representa lo siguiente. No se puede conocer el arca. O sea, el trasfondo del mensaje de esta tradición es que debe permanecer oculto, y eso va a estar presente en las otras teorías también. ¿Ah? Dice, este lugar quedará desconocido hasta que Elohim vuelva, bueno, que Dios vuelva a reunir a su pueblo y sea propicio. Entonces le mostrará todo esto. Entonces ya había en la memoria colectiva del pueblo de Israel esta tradición. El arca está oculta y no va a ser encontrada hasta que el Eterno lo permita, y probablemente ellos lo asociaban con un tipo de mesianismo, ¿no? En su época, ¿sale? Entonces, esa es la tradición sobre Jeremías. Como ya se ha hablado un poco de esto, no voy a ahondar más en él. Es una de las primeras que se van a encontrar sobre Jeremías. Ahora, en otra teoría de Jeremías, pero esta, como ven, es muy, no es muy milagrosa. O sea, él tomó el arca, la llevó a una cueva, la escondió. Ajá. Pero hay otra que es más milagrosa. O sea, y esto estoy hablando de el libro que no sé si lo conocen como Cuarto Libro de Baruch, o bien se le conoce también como pueden buscar nombres. En esta nos habla de precisamente Jeremías, pero ahora una diferente tradición, ahora donde no es él el que la oculta, sino él interviene a punto de destruirse el templo, y entonces Jeremías clama al Eterno y dice, oye, ten misericordia. Estoy hablando de
capítulo 3, voy a leer del versículo 1 en adelante. Dice, cuando llegó juntos de la ciudad de Jeremías y Baruch, perdón, dicho el Señor a Jeremías. Y aquí que sonido de trompetas salieron ángeles y se situaron sobre los muros de la ciudad. Jeremías y Baruch, al verlos, Jeremías, para no ser el cuarto largo, Jeremías suplica, dice que si la ciudad va a ser destruida, le dice, no destruyas esta ciudad hasta que te ruego, Señor, que me permitas hablar ante tu presencia. Y bueno, el Eterno se lo permite y le dice, ¿qué debo hacer con los utensilios sagrados que se utilizan para la liturgia? Y entonces Dios le dice a Jeremías, agárralos y confíaselos a la tierra. Así como escuchamos, se lo vas a confiar a la tierra. Y entonces, ¿qué creen que sucede? Lo que sucede es que va a guardar la tierra, se va a tragar por así decirlo, va a ocultar, como en el caso de Corea, en el desierto, se va a abrir la tierra, se van a ocultar los utensilios sagrados y se va a cerrar. Esto lo hace Baruch, Jeremías, el templo, los utensilios, ¿sí? Y bueno, ¿no? Entonces ahí hay también una tradición sobre Jeremías, pero más milagrosa, con ángeles, la tierra que se abre, ocultan ellos, y bueno, ese está en Paraliponos de Jeremías o el libro cuarto de Baruch. Sí, cualquiera de los, bueno, en ese aspecto. Ahora, otra tradición que ya no va a incumbir a Jeremías es la del rey Josías. Está escrito en Yoma 52b. De hecho, la Gemara ahí, el Talmud, lo que va a estar haciendo es comentar la Mishnah. Como sabemos, la Gemara está en Yoma capítulo 5, se estaba hablando de la Mishnah, nos dice que colocaba el brasero en las dos varales y el incienso salía, de modo que se llenaba todo de humo. Entonces, está en esa discusión, dice, bueno, ¿cómo está el arca? ¿Está el arca de verdad ahí? ¿De dónde habla? ¿El primero o el segundo templo? Y bueno, empieza la discusión. Y entonces alguien dice, y entonces, si estaba o no estaba ahí, ¿quién oculta el arca? Y es donde está precisamente la diapositiva ahorita. Dice, Josías, el rey de Judea, lo enterró. ¿Y qué vio que decidió enterrarlo? Vio que estaba escrito, el Eterno te llevará a ti y a tu rey, a quien pondrá sobre ti a una nación que no conociste. Entonces, como sabían del exilio, decide enterrarlo. Josías decide enterrarlo. Entonces, el rey, quien decide enterrarlo. La siguiente diapositiva, por favor. Esa misma historia está, ahí pongo las citas, con ligeras, pero muy ligeras variantes, o sea, nada más el modo de plantearlo, pero es la misma historia de fondo. En Yoma 52b, todo esto es el Talmud, Orayot 12a, Keritot 5b. Entonces, en todas esas se encuentra esta historia que estamos comentando. Como sabía que el pueblo judío finalmente sería exiliado, sintió que era mejor que el arca no cayera en desgracia en el exilio y por lo tanto se levantó y la enterró. Vemos absolutamente lo mismo. No quiere que vuelva a suceder lo de los filisteos, que se llevan el arca y bueno, entonces es algo muy sagrado, entonces que no cayera en desgracia en el exilio, la quiere enterrar. Esto es lo que el rey Josías piensa. Siguiente, por favor. Ahora, entonces, el rey Josías decide enterrarlo. Y
el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, o también conocido como el Maimónides, no solo filósofo y erudito de la Torá, él escribe en su obra magna, Mishneh Torah, es un código alágico de leyes judías, las leyes de la casa elegida, así le llaman, leyes de la casa elegida, Ilhot Bela Bejirá, capítulo 4 en la Alajá 1, va a contar la historia, va a condensar lo que dice el Talmud en las citas que ya les di, Orayot, Yomá y otra más, y va a decir cómo estaba. Había una piedra al lado occidental, lugar santísimo, en la que se colocó el arca, frente a él estaba la vasija de maná y la vara de Aarón. Él, según la tradición judía, o sea, no están dentro de, sino están afuera del arca, pero muy cerca. Pero bueno, esa es otra cosa. Cuando Salomón construyó el templo, sabiendo que al final sería destruido, construyó debajo un lugar donde esconder el arca en túneles secretos profundos y sinuosos. En las referencias que les digo, ahí se encuentra eso, cómo se empieza, y todos sabemos que eso es cierto, hay una red de túneles debajo de lo que es el templo. Bueno, existía esta tradición, entonces se le atribuye a Salomón todo este circuito de cuevas y de todo este laberinto que hay ahí abajo. Dice, y construyó debajo un lugar donde esconder el arca en túneles secretos y profundos. Entonces, todo este circuito de túneles es solamente para dentro de él poner el arca. Esto es lo que dice el Rambam. Continuamos. Primero explica esa parte y luego va a decir lo del rey Josías. Primero lo hace el rey Salomón, él crea la infraestructura donde en caso de peligro esconder el arca. Entonces el rey Josías, viendo el peligro y antes de caer en manos extranjeras, él decide ocultarlo. Dice, se ocultó en el lugar que se había edificado Salomón, junto a él se ocultó la vara de Aarón, la vasija de maná y el aceite de la unción. Este es un dato que casi no conocen. El aceite de la unción estaba también ahí. Ninguno de estos reapareció en el segundo templo. Totalmente cierto. De hecho, bíblicamente tenemos que el pueblo ve como inferior al segundo templo. ¿Por qué lo ve como inferior? Una de las cosas que es que no estaba el arca. No había arca, no está la presencia divina, entonces se ve inferior. Tiene que venir el profeta y decir, la gloria de esta casa va a ser mucho más grande que la gloria postrera, será mucho más grande que la primera. O sea, les da aliento porque les va a decir, no veas a este templo como inferior porque no está el arca. Y ahí dice incluso el Urín y el Tumín no estaban disponibles en el segundo templo. El Urín y el Tumín, recordemos, también es una discusión, ¿verdad? ¿Qué eran específicamente esos Urín y Tumín? Bueno, pero lo tenía el sumo sacerdote, consultaba al Eterno a través de ellos, sea como fuere, y en otro tiempo hacemos una pequeña transmisión también para ver acerca del Urín y el Tumín, ¿por qué no? Y bueno, no estaban disponibles ahí en el templo. Todos ya sabían que hay una tradición de que está oculta. ¿De quién la ocultó? Sea Jeremías o sea el rey Josías en este caso que nos está diciendo. Y entonces también dice proféticamente, ya no se responden, no hay respuesta proféticamente. Sabemos que según el judaísmo, un profeta como tal, profecía, ya no existe en nuestro tiempo. Existe un residuo pero ya no en toda forma no se le puede llamar a una persona como profeta, según el judaísmo. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, la escondió, sea el rey Josías o sea Jeremías. Ya sabemos que en el libro de Segunda de Macabeos nos dice ya dónde la escondió. En una cueva, pero esa cueva dónde está, quién sabe. En estos, ya que hemos dado las citas talmúdicas, nos vuelvo a repetir en varias partes, varios tratados, nos dicen
que está escondido debajo del templo, eso lo entendimos, en esa red de túneles hecho por Salomón, y el rey Josías es el que lo esconde. Pero ¿dónde? Es decir, ya vamos a específicamente dónde. Shekalin, que esto es la Mishnah, es uno de los tratados, el shekel es el impuesto que se daba al templo. Bueno, ahí, entre otras cosas, explica eso. En el templo había 13 cestos, 13 mesas y 13 postraciones. Los miembros de la familia de Rabán Gamaliel y de Rabí Hananías, prefecto de los sacerdotes, se postraban 14 veces. ¿Y dónde tenía lugar la adicional? O sea, están aquí, dice, bueno, se postran aquí, se postran acá, se postran... Hay 13, pero hay una familia que lo hace una vez más. Y entonces, primero lo que van a preguntar, bueno, ¿dónde estaba esta postración? Y después la pregunta, ¿por qué se postraban? Porque había otra. Vamos al siguiente, por favor. Y la respuesta es, frente al cuarto de la leña, porque existía entre ellos una tradición. Es decir, una tradición de los sacerdotes. Hablamos primero de tradiciones judías, pero del común del pueblo, de la masa del pueblo. Pero ¿sabes quién estaba a cargo de lo que es los artículos sagrados? Pues los sacerdotes de la tribu de Leví. Ellos tenían una tradición, ¿sí?, que la habían recibido desde sus padres, que allí estaba escondida el arca. Entonces, se postraban todos los sacerdotes en 13 lugares, pero había unos que lo hacían en una 14ª vez. ¿Por qué? Porque ahí estaba escondido el arca. O sea, tenían tal reverencia con el arca, aunque no la vieran, que hacían una pequeña postración. Y nos va a traer la Mishnah un incidente, esto se le llama masé, un hecho que va a servir como precedente. Dice, ocurrió en una ocasión que un sacerdote que estaba trabajando en aquel lugar observó el pavimento que era diferente del resto. Como sabemos, el templo se desgastaba, el templo había que hacerle reparaciones, y de hecho en una de las reparaciones bíblicas se encontró ahí un libro que no es nuestro tema, ¿verdad? Pero es decir, que en las reparaciones sí había encuentros con otras cosas. Bueno, aquí observó que todo está plano, pero hay un lugar en esa cámara que está más arriba, o sea, como que más levantado. ¿Por qué? Bueno, esto también de las reparaciones del templo no se reparaba o sea, no podían entrar cualquiera. De hecho, en ciertos lugares se les tenía que enseñar a los sacerdotes a hacer los trabajos. O sea, el profesional le daba al sacerdote los conocimientos para que él pudiera hacer por sí mismo las reparaciones, porque era un lugar muy sagrado. Bueno, entonces, la siguiente, por favor. Claro que sí, rabino. Y en la parte final de lo que estamos leyendo fue a comunicárselo a un colega, pero antes de que pudiera terminar sus palabras, falleció. Supieron así con certeza que allí había estado escondida el arca. Entonces, como vimos, tiene que estar oculto. En todas las tradiciones que estamos viendo, tiene que estar oculto. O sea, no se puede saber específicamente dónde está. Entonces, como él descubre el lugar exacto donde está, él quiere contárselo, ¿no? Me imagino esta persona con la felicidad o la sorpresa, no sé cómo describirlo, este sacerdote que quiere compartir su descubrimiento. Pues se lo quiere contar a otro de los sacerdotes, pero muere antes de poder decírselo. Y eso fue una señal para ellos que no puede darse a conocer. La siguiente, por favor. Ahora, esa es la Mishnah. La Gemara, o sea, el Talmud, en el mismo tratado, pero ahora en la hoja 55, folio A, que es hasta esa hoja donde trata el capítulo 6, Mishnah 1 y Mishnah 2, que acabamos de leer, y bueno, van a empezar a desarrollar la discusión y nos van a traer nueva información. Rab Nachman dijo que un sabio enseñó en la Tosefta,
y los rabinos dicen que el arca de la alianza fue enterrada en la cámara de la leña. Okay. Ya vimos, eso nos lo dijo también la Mishnah, aquí nos vuelve a repetir. Rab Nachman bar Itzhak dijo, nosotros también aprendimos en la Mishnah, hubo un incidente que involucró a cierto sacerdote. Eso está citando la Mishnah. ¿Ah? Bien, la siguiente. Tiene que citarlo porque así lo hace la Gemara. O sea, el Talmud lo que va a hacer es citar una parte de la Mishnah y luego de ahí va a desprender toda la discusión y todo lo que pueda agregar. Por eso es lo que va a ser así. Estaba ocupado con varios asuntos, vi lo que dijimos, ¿no? Estaba más arriba que las demás. ¿Ah? Y cuando él vio eso, pues creyó que se había quitado y luego puesto, pero ya no había quedado al mismo nivel. Bueno, cualquiera que haya hecho una reparación en su casa y haya hecho algo semejante, verá que no queda al mismo nivel, ¿no? Entonces, menos en ese lugar donde no se puede llevar, por ejemplo, herramientas. Y bueno, entonces vio ese desnivel y no es azulejo, era mármol, pero bueno, era un tipo de loseta. La siguiente, por favor. Claro, rabino, excelente. Y dice, pero no pudo terminar el informe y proporcionar la ubicación exacta de la loseta antes de que su alma partiera de su cuerpo. Y en consecuencia, sabían definitivamente que el arca estaba enterrada allí, pero su ubicación debía mantenerse en secreto. Eso es lo que ha citado la Mishnah. Por favor. ¿Ah? Ahora, esta es una pequeña ilustración del templo de Herodes. En un círculo rojo se ha puesto la cámara de la leña. O sea, ¿dónde estaba? En el templo específico esa cámara de la leña. Ya nos lo dijeron. ¿Ah? Ahí debajo, o sea, en los túneles que hay, pero ahí en la cámara, en esa cámara está enterrada, según la tradición judía. Ahora, dentro de esa cámara específicamente, ¿dónde? Es lo que dijo que no se podía decir y murió un sacerdote por eso, ¿no? A la siguiente vamos a ver un acercamiento de ese lugar. ¿Ah? Ahí lo tenemos, la cámara de la leña. ¿Qué estaba haciendo este sacerdote? Bueno, se sabe, la leña, igual que como se utilizaba para el servicio sagrado, no se podía utilizar cualquier tipo de leña. ¿Ah? La leña gusanada y esa no era apta según la ley judía. Entonces, lo que está haciendo ahí es escoger la leña. Ve que varios leños no están aptos, bueno, vamos para afuera y escoge los que sí son aptos para el servicio sagrado. Bueno, entre todo esto es cuando él descubre esa parte. Entonces, es un lugar donde se almacena leña. ¿Ah? Y ahí está la famosísima puerta de la Hermosa, o sea, lo que viene en Hechos capítulo 3, si no mal recuerdo. Bueno, por ahí, o sea que según la tradición bíblica, tenemos que es en tradición judía, farisea, rabínica, ¿ah? Que ahí está enterrada el arca. ¿Ah? Ok. Y podríamos mencionar también, no lo podemos leer. Excelente, rabino, está bastante... Todo, pero continúe. Las citas ahí están. Sí. Otras teorías. Yo creo que estas son las que tienen más estas teorías que acabamos de presentar, sobre todo la que fue el rey Josías. O sea, la mayoría va que está seguro que la tradición que es correcta es la de Josías, que entierra el arca en la cámara de la leña, específicamente dónde ahí, no lo sabemos, pero ahí en esa ubicación la entierra y decir que está debajo del templo. No se sabe dónde en toda esta parte. Bueno, y hay otras teorías, ¿no? Hay una teoría samaritana y hay otras teorías también judías, pero que ya no tienen. Algunos, como dicen por ahí, ¿verdad? Que fue levantada al cielo y bueno, entonces está guardada allá, ¿no?
el cielo o algo así. Entonces, yo creo que estas tradiciones representan lo que el judaísmo crea en el momento, ¿vale? Entonces, espero que toda la información traté de poder expresarlo lo más claro posible. No sé si lo logré, pero entonces les vamos a hacer llegar las diapositivas para que ustedes tengan y lo puedan analizar. Ahí están las fuentes y todo, y ustedes lo puedan tener como notas de esta pequeña conferencia. Entonces, hasta aquí mi participación. Magnífico, Rabino Joel. De hecho, antes de darle pase al amado Yeser, yo le diría al pueblo, chicos, miren, muchos de los oyentes y de los hermanos cristianos saben que esta es información netamente que viene del pueblo de Israel. Yo aconsejo una cosa: como usted ha visto las citas, ha visto la fuente, porque ojo, el rabino no se inventaba acá nada, el rabino ha citado fuente escrita del pueblo de Israel. Entonces, lo que usted tiene que hacer es que cuando vuelva a ver este video, tome de un momento y mire las citas y construya. Yo estoy bien convencido que casi nadie sabía la tradición de Josías, y yo también levanto la mano, y tampoco no la conocía. Entonces me parece muy importante la tradición que tiene no solamente todo el pueblo, sino que también hay una tradición para los sacerdotes. Entonces esto nos abre más el panorama. Primero, una visión externa. Ahora una visión interna, y dentro de la visión interna, ahora la casta sacerdotal, que también tiene su propia tradición. Entonces, esto es muy importante de poder compartir. Apreciado Yeser, ¿tienes alguna consulta que hacerle al rabino de esta parte de la literatura que él acaba de compartir al pueblo peruano y también al pueblo latinoamericano? No se te oye. No, una acotación, decía yo, ¿no? También como apoyando la opinión del rabino Joel, que hablaba sobre Josías, ¿no? Sabemos que después de la reforma de Josías ya no se sabe más del arca, ¿ok? Según dice Segunda de Crónicas 35:3, se dice que es el último versículo que se habla sobre el arca, hablando sobre la reforma de Josías, cuando Josías celebra la Pascua y se muestra al pueblo, se muestra el arca. Y quiero leer Segunda de Crónicas 35:3, dice: y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Según los comentaristas y algunos estudiosos, dicen que este fue el último versículo que se hable sobre el arca de la alianza, o el arca del pacto, como se conoce, ¿no? Probablemente, dicen ellos, que fue destruida o perdida cuando la devastación de Jerusalén en el año 587 antes de Cristo, ¿no? Probablemente, ¿no? Como se dijo, hemos tratado de hablar sobre teorías sobre el arca del pacto, o el arca de la alianza, que de verdad hay muchas cosas que aprender, y de verdad es un privilegio tener aquí al rabino Joel y a Harold, ¿no? Harold, muchas gracias. Muchas gracias. Y también habló también de uno de los grandes estudiosos que hay allí en Israel. Hay uno, Adolfo Royman, ¿no? Que es una eminencia también sobre el tema de las cuevas del Qumran y todas esas cosas, y también relacionado al templo, que también un poco nos aporta, ¿no? Y de verdad, muchas gracias, rabino Joel, gracias, Harold, y de verdad esperemos que este programa haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Rabino Joel, díganos. Me gustaría otra tradición que no la mencioné. Hay otra tradición, y se puede notar, es en el mismo tratado, donde se está discutiendo todo esto, en Yoma, pero 3b, nos dice que el arca fue llevado al exilio.
sí existe dentro, para que conozcan también los oyentes, conozcan que también hay otra tradición judía que dice que sí fue llevada al exilio, o sea, que no está enterrada o escondida, sino que se fue, o sea, la llevaron del templo. ¿Ah? En esto también concuerda, y lo menciona Adolfo Roitman en su libro, que es totalmente recomendado que lo lean. Y bueno, dice ahí que se lleva el arca y basado en un verso. O sea, este sabio lo que va a venir a hacer es derivar su opinión, pero esto es lo que quiero que entiendan. No sé cómo ustedes conozcan lo del Midrash. El Midrash es una historia judía, una historia que plantean los rabinos, pero que no debes de creer a la letra. O sea, el Midrash es un recurso que se hace muy fantasioso, pero para que se te quede grabado, porque no es lo mismo que te digan una información, un buen mensaje, pero que te lo digan a través de algo muy curioso, muy fantasioso, ¿no? ¿Y esto para qué? Se te queda en la memoria inmediatamente. Eso queda ahí, por eso hacen este tipo de herramienta del Midrash. Él se va a basar a hacer un drash en Segunda de Crónicas 36:10, donde dice al final del año del rey Nabucodonosor envió y trajo a Babilonia juntazos preciosos de la casa del Eterno. Entonces dice, mira, esta es mi prueba. Dice que fue llevado con los vasos preciosos de la casa de Hashem, o sea, de la casa de Dios. Entonces dice, de ahí él deriva, se fue con el arco, o sea, también se fue. Y esto lo hace para enseñar. No quiero que lo crean que esta es la tradición correcta. Lo que quiere enseñar, de manera de Midrash, es lo que el pueblo judío cree. Es decir, que Dios va a quedar ahí en la tierra, mientras su pueblo y sus hijos son enviados al exilio, allá que sufran solitos. Se dice que la presencia divina va con ellos. O sea, Hashem prefiere dejar su casa, prefiere dejar su tierra, que es su heredad, así lo dicen las escrituras, e irse como un vagabundo con el pueblo de Israel, junto con ellos sufrir un exilio. Esto lo hacen diciendo para aliviar lo que es la carga del exilio que pesa sobre los judíos, que hasta el día de hoy hay muchos que todavía están en todas partes del mundo y no se han regresado a su tierra. Con esto él quiere decirte, mira, hasta Dios mismo te acompañó en el exilio. O sea, ese es lo que quiere decir. No la mencioné para que no se malentendiera, porque la tradición de Josías creo que es la más certera. Esta es a modo de Midrash, pero que te lega un bonito mensaje, algo que el pueblo judío tiene como esperanza, que Hashem también va con nosotros, igual que el pueblo de Israel en el desierto. Él viajó junto con el pueblo judío. ¿Por qué no construyó o lo llevó directamente? O bajó del cielo un tabernáculo ahí en la tierra de Israel, ahí para que él estuviera ahí, en lo que llega, ¿no? O sea, yo soy rey, ¿por qué yo tengo que andar vagando por ahí con ellos? No, él como padre que quiere estar con sus hijos, vaga junto con ellos. O sea, a pesar de que lo hicieron por sus pecados, ese grande viaje, él dice, bueno, me voy contigo. Ese es el mensaje. Entonces, el arca por eso representa algo muy importante para la cultura judía, porque no solamente es lo que hablábamos, el trono de Dios, sino que la misma presencia de Dios es la que está ahí. Claro, no es antropomórfico, no queremos decir ese tipo de cosas, es simplemente simbólico, meramente simbólico, pero esta simbología nos ayuda a entender de perspectiva. Bueno, ya con eso, para no tardarme más. Bueno, con eso, gracias. Claro, ahora yo, Rabino Joel, y aprovechando al amado Yeser, quiero comentarles a las personas algo. Miren, chicos, ¿les ha gustado este tipo de estudios? ¿Les llama la atención estudiar y certificarse en institutos hebreos reconocidos? Bien, voy a compartir pantalla, un pequeño anuncio sencillo, corto nada más,
para mostrar a los amados amigos, al pueblo peruano, lo que es la llamada la... Vamos a compartir, amados hermanos, me avisan de ver la pantalla. Vamos a dar una pequeña explicación de esto. Apreciado Yesser Rabino, ¿se puede ver mi pantalla? Todavía no. Ok, vamos a esperar un poquito. Listo, ahora sí se ve. Perfecto. Queridos amigos, primero vamos a presentar al Instituto Superior de Ministerios Internacionales SISMI, con sede en la República Bolivariana de Venezuela, en la cual se van a otorgar grado de bachiller, título, maestría, licenciatura en ciencias teológicas. Entendamos que ya la teología no va a ser algo tan superficial, sino va a incluir también el grado de una ciencia. ¿Por qué una ciencia? Porque la teología ahora va a abordar no solamente la parte, por así decirlo, filosófica, sino también va a adoptar la parte de las ciencias bíblicas, la crítica textual, la literatura rabínica, la literatura intertestamentaria, los hechos de los primeros discípulos. Entonces vamos a notar que van a haber algunas cosas bastante importantes. Bien, para obtener el grado de bachiller en ciencias bíblicas ha comenzado un primer grupo en este primer semestre. En el primer módulo están llevando con el Rabino Joel el curso de literatura judía, con el Rosh Mikael Ake están llevando el curso de lo que es raíces hebreas. Al Rosh Mikael le enviamos un saludo de acá de Perú hasta Campeche, México. ¿Okay? En el módulo 2 se lleva el curso Apologética Nazarena. En Apologética Nazarena ya se ven temas como Isaías 53 y otros temas mucho importantes. También se va a ver el tema de ciencias bíblicas, o sea, vamos a estudiar la Biblia ya no solamente desde la lupa de la fe, sino a la luz de la arqueología, de la filología, de herramientas auxiliares. En el módulo 3 se lleva el Pardés. A ver, ¿qué cosa es el Pardés, chicos? El Pardés es los 4 métodos de interpretación judía de la Torá: el literal, el de conexión, el de alegoría y del nivel oculto. También se lleva el griego bíblico. Note, el griego es un idioma tan importante porque recuerde usted que los escritos de los primeros emisarios, conocido como Nuevo Testamento, está escrito en griego. Entonces, obviamente ahí el profesor Cristian Cifuentes Castañeda de la República Argentina es el maestro encargado de dar el curso de griego bíblico. A su vez, también se va a llevar el curso de hebreo bíblico. Esto lo da el maestro Mijael Ben Israel de la República de Chile, concretamente Temuco, a quien acá de Perú enviamos un saludo fraterno. Ahora, en el cuarto mes, de nuevo vuelven a llevar con el Rabino Joel y con el Rosh Mikael, como decía, literatura judía. A ver, ¿qué cosa es una Mishnah? ¿Qué cosa es una Tosefta? Todo eso lo explica el Rabino Joel paso a paso. Y lo mejor, caballeros y damas, es que no solamente es aprender, sino también se va a dar una certificación, un título que usted puede homologar en sus diferentes países. Ahora, para apelar a lo que va a ser un técnico superior, ya no van a ser 6 meses, sino van a ser 9 meses. Se entiende que la secuencia es muy similar. Ahora, para hablar ya de una licenciatura como tal, es un año completo que está dando la ISMI de una manera acelerada. Entonces, ahí ya no se va a llevar 2 módulos, 3 módulos, sino acá van a ser 4 módulos, con los cuales la persona va a estar completamente dotada para leer los escritos nazarenos, conocido como Nuevo Testamento en el idioma griego, y en el tema de lo que es el hebreo y el arameo con el maestro Mijael Ben Israel. Va a tener un conocimiento de ciencias bíblicas, de apologética nazarena, de literatura judía, de raíces hebraicas. Obviamente todo esto es certificado para aquellos amados amigos y el pueblo peruano que desee capacitarse con la ISMI. Entonces, si usted quiere estudios formales, no estudios del maestro Google, sino certificado, porque usted sabe que para uno ejercer algo tiene que tener un título. Un abogado no puede ser un abogado sin un título, un médico igual sin un título. Entonces, asimismo se está estudiando y se está dando una certificación internacional. La plataforma es el Zoom, horarios flexibles y se da títulos profesionales. Ya hemos arrancado un primer grupo el 15 de febrero. Ahora, viene la pregunta del millón. ¿Y por qué estudiar en la ISMI? El director Francisco Romero va a hacer algunas preguntas. ¿Sabe usted cuál es el contexto histórico, social, político, religioso y cultural de la literatura judía? Usted dirá, pero ¿y por qué la literatura judía? Porque el mundo del maestro Yeshua, Jesús de Nazaret, es un mundo judío.
¿ok? Que va a tener invasión del pueblo romano, que tuvo invasión del pueblo griego, que hubo una invasión persa, una invasión babilónica. Todos esos componentes, caballeros y damas, es necesario entender y conocer para entender el mundo en el cual caminó el maestro. ¿Ok? Si no tenemos en mano todo este bagaje de conocimiento, tendremos un conocimiento demasiado superficial. Pregunta también, ¿fue Yeshua hijo biológico de Joseph de acuerdo a la Torá? Eso se responde ahí. El Gehinón llamado infierno, el Satán, el lago de fuego, los demonios, los Shedim, ¿son elementos literales o son conceptos reales? Eso se aborda en el curso de Ciencias Bíblicas. Isaías 53. ¿Tiene múltiples cumplimientos o quién es el siervo sufriente? Eso se lleva justamente en el curso de apologética. Entonces, este tipo de cursos son dados por un grupo de maestros de alto nivel académico y teológico que estarán a disposición de usted para dar respuesta a estas y otras interrogantes que durante siglos han despertado la curiosidad de muchas personas. Entonces, esta es una de las razones, amigos míos, por las cuales usted debería considerar la posibilidad de estudiar en ISME. Ahora, acá tenemos un pequeño extracto del Rabino Yoel. El Rabino Yoel hoy día nos ha presentado lo que es la Mishnah, lo que es la Gemara. Ok, ¿qué cosa es el Tanaj? ¿Qué es la Mishnah, la Gemara? ¿Qué es un Midrash, un Alajá? ¿Qué es el Sidur de rezos? Todo eso lo explica el Rabino Yoel paso a paso, punto a punto. Y usted va a tener la asesoría personalizada del rabino en esos cursos. Acá podemos ver una figura del Rosh Mikael Ake de Comunidades Or Teshuvah, quien es nuestro hermano y amigo, a quien enviamos un saludo a Campeche, y él explica en esta clase al pueblo qué cosas son las raíces hebreas. Empieza a explicar el trasfondo, empieza a explicar justamente por qué escupió Yeshua en el suelo, todo ese tipo de detalles que pertenecen al mundo judío lo explica el Rosh Mikael. Entonces, el título, más o menos, que usted va a poder apreciar es como el que usted puede ver en pantalla. A nombre del Instituto de Ministerios Internacionales, en este caso, la señorita Jenny Marlene Beltrán Cuevas, quien es licenciada, ojo, en Ciencias Teológicas con mención en Raíces Hebreas. ¿Qué significa? Sabemos nosotros, amigos, que la teología es muy amplia. Cuando hablamos de raíces hebreas, hablamos de una teología enfocada en el mundo judío, en el mundo de la literatura intertestamentaria, una especialización. Entonces, es muy importante notar justamente que estos títulos usted lo puede homologar en su país. Ahora, preguntará usted, ¿y cuánto es el costo que hay que dar mensualmente? El costo, amados amigos, oscila entre 20 a 35 dólares mensuales. ¿Por qué razón? Porque se va a expedir un título. También se toman exámenes, tiene usted la asesoría de los maestros, tiene la grabación de los videos que son encerrados y también los materiales en PDF y también otros materiales que me recomiendan los maestros. Entonces, acá básicamente se trabaja de una manera bastante formal. Y el contacto, en este caso, es a través de Western Union con el señor Pablo Gabriel Rojos Álvarez de la República Boliviana, al cual se le hace la transferencia. Entonces, para cerrar este anuncio publicitario, comentaremos que va a haber un seminario de crítica textual, herramientas de la crítica textual aplicado al Nuevo Testamento. ¿Por qué la crítica textual es importante? La crítica textual, caballeros y damas, va a comparar pergaminos, papiros, códices antiguos, por ejemplo, el Códice Vaticano con la Peshitta, con otros textos para ver, por ejemplo, por qué el relato, digamos, de la samaritana no está en un pergamino y sí en el otro. O sea, la crítica textual va justamente a comparar. Y en este caso, el profesor Javier Salazar, quien es especialista en el Nuevo Testamento, va a abordar cada uno de estos aspectos. ¿Qué porcentaje de coincidencia hay entre el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas y el de Juan? Entonces, ahora, ¿cuánto está ese seminario? Solamente $5. Acá en el Perú, que equivaldría a 3 soles, 5 por 3, 15, lo que equivaldría a un menú, pues usted lo va a tener con el profesor Salazar y va a poderle preguntar abiertamente. Entonces, este seminario va a comenzar y esto es lo que nosotros, apreciado Yesel, queremos extender la invitación al pueblo peruano, al pueblo latinoamericano, ya que son cursos de verdad bastante importantes que van a ahondar mucho más en el tema de la fe. Yo sé que nuestros hermanos se han especializado mucho en homilética o que en hermenéutica, que es fantástico, pero esto de acá es un plus adicional, algo que va a sumar mucho más. Entonces, se extiende la invitación a los interesados que deseen certificarse con la ISMI, deseen asistir al seminario, deseen tener un título en ciencias teológicas, como estamos explicando, ya hemos presentado la malla curricular a nivel general. Entonces, esta es una de las razones por las cuales podría usted considerar a la ISMI como una propuesta. Rabino Joel, no sé si usted quiere agregar algo para darle paso al amado Yeser. Sí, no,
Creo que estuvo muy, muy bien explicado. La verdad es que nos falta estudiar, siempre hay lugar para aprender y debido a que se tiene no solamente en ISMI, no solamente vas a tener lo que es parte de teología, sino crítica y ciencias bíblicas, crítica textual y ciencias bíblicas. Lo que tú vas a conseguir, dos institutos, uno que te dé de bíblicas o de crítica textual, y otro que te va a dar de pura teología, en ISMI vas a recibir los dos, en un equilibrio de estas materias que te va todavía a servir más. O sea, es dos por uno. Entonces, por eso, totalmente recomendado. Te esperamos, si es que es tu deseo, poder aprender un poco más. Nada más. Apreciado Yesser, ¿algo que quieras añadir, por favor? No, estoy agradecido por cada uno de ustedes, Harold, Rabino Joel, amigos. Es un privilegio de tener a tan grandes hombres de Dios, de que de verdad nos traen un poco de lo que es estos temas, ¿no? Y muchos más temas se vienen conmigo, con Harold, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Eterno, Dios de Israel. Tendremos muchos más temas. Y gracias de verdad desde aquí, desde Perú hasta Campeche, ¿no? Al Rabino Joel, a mi amigo Harold Aliaga, que está allá en la ciudad de Lima. Estamos simplemente a 4 horas de la ciudad de Lima, pero algún día nos conoceremos, Harold, ¿no? Ahorita por la pandemia no se puede, pero con la tecnología, como dijo el Rabino Joel, estamos llegando a muchos diferentes lugares, y gracias de verdad. Y yo tengo un lema que dice así, ¿no? Que uno no deja de aprender, uno no deja. El momento en que dejemos de aprender, preocúpate. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay mucha gente que se cree saber mucho, pero no sabe. Entonces hay que prepararnos, ¿no? Hay que prepararnos. Y el cristiano debe estar bien preparado para, como dice el Señor en su palabra, para presentar defensa de nuestra fe, ¿no? Para saber y comprender bien las Sagradas Escrituras. Creemos confiadamente que la palabra de Dios, ¿no? Vino del pueblo judío, Jesús es judío, las Escrituras, ¿no? Lo escribieron judíos, no lo escribieron peruano, no lo escribió un boliviano, un argentino, un chileno, lo escribió un judío. Entonces tenemos que saber más sobre esto, y qué bonito aprender, ¿no? De la mano de una persona que sabe, que es el Rabino Joel, y también un poco que nos apoya nuestro hermano Harold Aliaga, que también día a día se está preparando para apoyar y también hablar este tipo de temas, ¿no? Que a veces algunos dicen, ¿pero para qué? Pero es muy importante tocar estos temas porque hay personas, hay cristianos y no cristianos que también tienen, ¿no? Dudas, preguntas, ¿no? Por una de ellas es ¿dónde está el arca, no? ¿Qué pasó con el arca? ¿Qué sucedió con el arca? ¿Se lo llevó Indiana Jones? ¿Se lo llevaron los nazis? ¿De repente está en Etiopía? O como dijo el rabino del Instituto del Templo, nosotros sí sabemos, pero cuando se construye el tercer templo recién lo vamos a decir. Hace poco, el anteaño pasado, un video que viralizaron, dijo, no, el rabino del Instituto del Templo dijo, nosotros sabemos dónde está el arca, pero llegará el momento en que nosotros diremos dónde está. Pero por el momento no podemos decir. O sea, hay tantas cosas como esa, la de ¿cómo se llama este arqueólogo también que inventa cosas, conspiraciones y tantas cosas, ¿no, amigo? Estudie, vaya a la fuente, no simplemente vaya al YouTube y vea conspiraciones, sino vaya a la fuente, ¿no? Como dijo el Rabino Joel, Adolfo Royman es uno de los mejores, creo, en lo que es arqueología bíblica, uno de los grandes. Sería bonito tenerlo aquí al gran Adolfo Royman algún día. Algún día lo tendremos para que también nos explique, ¿no? Y a ver, comprender también un poco más sobre el tema, ¿no? Del Qumran y tantas cosas que uno también tiene duda, ¿no? Hay tantas cosas que uno no sabe, ¿no?
y es bueno saber y comprender, ¿no? Lo poco que sabemos, ¿no? Para que la persona que sabe nos pueda acumular un poco más de información para dar lo mejor al oyente. Y de verdad, desde aquí, desde mi ciudad, desde Barranca, Perú, gracias Harold, gracias Rabino Joel, shalom para cada uno de ustedes, como se dice, shalom, que la paz de Dios esté con ustedes, el bendito Dios de Israel, no sé, despídese cada uno a la manera como usted sabe despedirse. Bueno, Yeser, muchas gracias por la invitación. Te agradezco por habernos invitado a mí, al rabino, acá a Torre Fuerte para poder compartir con el pueblo peruano y el pueblo latinoamericano el tema acerca del tema del Arca de la Alianza. Primero, agradecer al creador, a Boreolán, por habernos reunido a los tres para poder compartir este tema. También agradecer a mis padres que siempre me están apoyando, a mis hermanas y sobre todo pues desde Satipo le envío un saludo cordial y un saludo amoroso a mi bella enamorada, Liseta Andrea, ¿no? Ya sabe que estamos en esta conferencia. Y nada, agradecer al rabino, ¿no? Rabino, muchas gracias. Yo sé que usted hoy día ha abierto el abanico. Miren, hay muchos hermanos cristianos que aman al pueblo judío. Yo lo sé porque yo he visto acá en Huachipa cuando vino, por ejemplo, Gary Lee, vino David Diamond, ¿no? Entonces la gente fue porque el pueblo de Israel pues es el pueblo de Dios. Ahora, lo que usted nos ha compartido, sin el ánimo de comparar, porque usted sabe, las comparaciones son feas, usted nos ha compartido profundidades, porque usted nos ha mostrado lo que dicen los sabios, lo que opina el pueblo de Israel. Una cosa es lo que opinamos nosotros, como latinoamericanos, y otra cosa es lo que el pueblo, los sabios ya han dicho, desde la fuente judía, desde la mente hebrea, y cómo ellos conciben. Yo creo, chicos, caballeros y damas, que los datos que ha proporcionado el rabino hay que apuntar, como dicen, Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable para sacar lo mejor de este tema. La verdad que el tema ha estado precioso. Yo recomendaría verlo 2, 3 veces, haga sus notas, apunte, a ver el arca, entonces ya usted tiene la tradición de Jeremías, Josías, también del pueblo, las especulaciones conspiranoicas. Entonces, sumar a las palabras del amado Yeser, usted no lo crea todo, el rabino ya le dejó la fuente, ahora busque usted, google el Talmud, busque usted la fuente de la Mishnah, ahí lo va a encontrar, tal cual lo dijo el rabino, lo mostró, tal cual está. Entonces, acá, amigos míos, no estamos especulando. Especular es bien fácil, como los políticos que dicen, voy a quitar la pobreza, voy a disminuir. Acá nada de eso. Acá la cosa puntual. Las pruebas son estas, las evidencias son estas, y ahora usted investigue y saque su propia conclusión. De mi parte, desearles a los amados hermanos en diferentes países que el Creador les bendiga, que el Creador les guarde, que el Creador les santifique y sobre todo no cierre su mente y no cierre su corazón. Sigue usted investigando. Si usted tiene a las escrituras, a la Biblia, a la Torá como libro de fe, entonces si este libro le va a acompañar hasta el día en que usted se muera, hay que estudiarlo seriamente. No se trata de leerlo como quien lee un condorito. Atrás de cada uno de esos capítulos hay historia, hay riqueza, hay profundidad. Y justamente acá en Torre Fuerte estamos con el amigo Yeser para desentrañar, así como el excavador, estamos sacando ahí, sacando para ver lo que encontramos. De mi parte, me despido deseándole la posta al rabino Joel, para que dé algunas palabras de cierre de este tema. Sí, bueno, muchas gracias, Yeser, Harold, por la invitación, que me permitieron estar aquí. Yo muy agradecido, saludos a todos, que tengan una buena noche. Y hay un proverbio judío que dice, el que no aumenta sabiduría, la disminuye. O sea, no puede decir, no aprendí nada. En realidad, porque no aumentaste. O sea, el tiempo no regresa. El tiempo que inviertas en otras cosas, no se te va a abonar. Entonces, siempre hay que seguir estudiando. Entonces, les animamos a eso. Muchas gracias por nuevamente la invitación y les deseo una buena noche. Gracias y nos vemos la próxima si el tiempo lo permite. Me gustaría tenerlos en otra oportunidad, en esta casa, en este canal digital, Harold, Rabino Joel, esta es su casa, y como dice Harold, con una actitud enseñable, con papel y lápiz, es bueno. Sabemos que no dejamos de aprender, y hasta el día en que nos vayamos de esta tierra, seguiremos estudiando, seguiremos aprendiendo más de Dios, de Hashem, ¿no? Y de las enseñanzas de Yeshua. Entonces, la paz del Señor con cada uno de ustedes. Yo ya me despido de esta manera y de este programa hasta una nueva edición.
si así Dios lo permite, y hasta una próxima edición. Que Dios lo bendiga y la paz del Señor. Harold, paz del Señor, Rabino Joel.